Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de mi podcast. Mi nombre es Mariana Jaramillo. Soy diseñadora de interiores holística, coach de marca personal para emprendedoras, mamá, esposa y soy la host de este podcast. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Vamos a tener el episodio número 34 que se llama La meditación como parte de mi vida. ¿Cómo se ha ido transformando con el tiempo? Hoy vamos a hablar de una práctica que ha sido la columna vertebral de mi vida y de mi transformación, que es la meditación. No les voy a hablar de una meditación perfecta que uno ve en redes, esa meditación mística que uno se imagina, sino les voy a contar la historia de cómo llegué yo a meditar y de cómo esa meditación real, lo que ha sido real para mí, fue una meditación que nació del dolor y del caos, que nació como respuesta a una necesidad muy profunda de sanar y de atravesar. Estaba atravesando un momento muy difícil, así que les voy a contar un poco cómo llegué a ella y cómo se ha ido transformando con el tiempo. Mi relación con la meditación empezó en el 2013 en China y yo estaba atravesando en ese momento una crisis emocional total. Estaba en una transición laboral en donde no me sentía valorada en mi trabajo. Acababa de salir de una relación tóxica con el corazón roto. Fue una relación muy difícil, muy triste, fue muy traumático para mí y además yo estaba lejos de mi familia. Entonces estaba viviendo en China, estaba viviendo literalmente en el otro lado del mundo, donde no hablaba el idioma, donde tenía amigos, pero no tenía familia. Entonces era una situación muy compleja. Y en ese momento yo sentí que tocaba fondo y fue ahí en esa oscuridad de ese momento que encontré esa primera luz en donde vi esa calma, esa paz y toda esa serenidad que yo estaba buscando. Y era a través de la meditación. Entonces hoy les voy a contar cómo esta práctica ha evolucionado, cómo nació de una crisis personal y profesional muy profunda, pero se convirtió en la base de mi manifestación y mi diseño holístico. Entonces fue transformación que nació de un dolor muy fuerte, de una tristeza muy fuerte y que se transformó en la fuerza y en la base del resto de mi vida hasta ahora prácticamente. Además, porque se volvió también la base de mi manifestación y del diseño holístico, de la manifestación en cuanto a las cosas que yo quería manifestar en mi vida y en cuanto a la parte profesional también de lo que hago hoy en día a día y de lo que hago para mis clientes. Así que si sientes que la vida te está exigiendo un cambio, este episodio es la prueba de que en el silencio, en la quietud, en la calma, uno puede encontrar la fuerza para transformar todas esas emociones difíciles, todos esos momentos difíciles en fuerza para crear cosas maravillosas con ese dolor o con esas situaciones difíciles que uno vivió, cómo poder transformarlas. Para mí fue a través de la meditación. Existen muchos modos de sanar y de poder transformar esto, pero para mí la meditación fue fundamental y lo es todavía hasta ahora. Así que si estás en un momento de tu vida en donde necesitas sanar, manifestar, alinear tu entorno con tu ser, déjame decirte que ese es mi gran propósito. Mi experiencia me enseñó que para manifestar los sueños uno necesita dos cosas. Número uno, la claridad interna que da la meditación y un entorno que te sostenga. Entonces, en cuanto al diseño interior holístico, lo que yo hago para mis clientes es crear ese santuario que los sostiene en sus rutinas, que los sostiene en su vida, que los relaja, los recarga y los ayuda a enfocar toda esa otra energía en las cosas que son importantes para ellos. Y en cuanto al coaching de emprendimiento y de marca personal, es cómo canalizar eso en su negocio. Entonces, las ayudo a encontrar esa claridad mental para poder diseñar una marca y unos procesos que funcionen. Una marca que pueda permitirte encarnar esa persona que necesitas ser para alcanzar tu visión más ambiciosa y para poder comunicar con tus dream clients y con tus soul aligned clients, con tus clientes que están alineados a ti, a tu negocio y que te están buscando, que te necesitan en este momento. Para empezar la historia, esa crisis en China fue como ese gran catalizador que me obligó a la introspección, que me obligó a mirar hacia adentro para poder encontrar calma y paz, que me obligó a dejar de mirar siempre para afuera y que me obligó también a dejar de sentirme víctima, porque en todas esas situaciones que les conté anteriormente, yo me sentía víctima. Entonces mi sensación y mi perspectiva era siempre desde la víctima, desde por qué me hizo esto, por qué se portó así conmigo, por qué no me valoran, por qué mi trabajo no viene valorado, todas estas cosas que es siempre desde la víctima. Y ahí empecé a ver esos patrones, cambiar mi perspectiva, ver que no era una víctima, empecé a perdonar también no por las otras personas, sino por mí misma,
como para soltar esos lazos energéticos que me estaba empezando, el no haber perdonado. Entonces empecé todo un proceso interno donde perdoné todas esas personas que no me estaban haciendo bien en ese momento, que no me habían hecho bien en el pasado. Empecé a soltar todos esos procesos, todos esos ciclos, y empecé también a investigar muchísimo sobre visualización, sobre mindset, sobre desarrollo personal, y siempre estaba la meditación como base que lo sostenía todo. Yo en esa época en China empecé a meditar, meditaba todos los días por la mañana sin falta, y cuando yo empecé, como me estaba metiendo mucho también en la parte de manifestación y de poder co-crear mi realidad, empecé con el proceso de visualizaciones, pero eran autoguiadas siempre por mí misma. Yo meditaba, tenía visualizaciones de lo que quería manifestar, de mis sueños. Entonces hacía, por ejemplo, manifestaba en mi cabeza el amor de mi vida, esa persona que todavía no había conocido, que iba a ser mi gran amor, la familia que iba a poder tener con esta persona, entonces mis hijos, veía mi casa, las cosas que quería, como quería. Empecé a crear una vida en torno al amor, todo en visualizaciones, y todos los días meditaba. Y en ese momento también me di cuenta de algo crucial, y era que para traer ese amor y esa vida que yo quería de familia y que fuera construida en el amor, tenía yo primero que soltar muchas cosas y tenía yo que sanarme para poder ser un match para esa visualización. ¿Cómo iba a ser yo esta persona que fuera match para esa persona de mis sueños, para poder tener una familia, unos hijos, para poder crear un hogar en torno al amor? Entonces empecé ese proceso también, un acompañamiento psicológico, también toda mi parte espiritual. Empecé a perdonar pues todo eso, empecé a soltar un montón, y ahí fue como esa liberación que al principio fue soltar. Es como un decluttering interno. Entonces fue como sacar todo lo que ya no me servía, soltar todos esos sentimientos negativos que tenía todavía atados a muchas personas y situaciones. Y cuando ya finalmente empecé a sentir como esa liberación, esa calma, obviamente fue un proceso, duró unos meses, no era como así súper rápido que uno de un día para otro se siente, está súper mal y el otro día se siente súper bien, sino que es un proceso que hay que seguir haciendo. Y una cosa que me ayudó muchísimo en ese momento fue el ejercicio. Entonces empecé toda la parte también de retomar ejercicio físico que había dejado, porque yo cuando yo llegué a China había dejado de hacer ejercicio y me engordé un montón porque empecé a comer un montón de cosas, cambiando dieta, cambiando todo, viviendo sola. Entonces empecé a subir de peso, y ahí en ese momento entonces ya fue como listo, yo ya voy a retomar con el ejercicio físico, y me puse súper en forma. Empecé a hacer un bootcamp y hacía Muay Thai y a mí me encantaba, o sea, me parecía lo máximo, de verdad. Es una de las cosas que quisiera volver a hacer, y de hecho es una de mis metas también, volver a empezar a retomar esa disciplina con el ejercicio para poder volverme a poner en forma como estaba en esa época. Y el movimiento físico además fue una terapia para mí, fue una terapia, fue la cura perfecta para lo que yo necesitaba para mi salud. Y pues ya empecé también a conocer muchas personas afines, empecé a abrir mi círculo, entonces también me ayudó mucho como en esa parte personal. La clave aquí fue que la meditación fue la base, pero el cambio vino al encarnar esa persona que yo quería ser, al encarnar esa persona que me inspiraba, que era mi meta, ¿no? Yo, ¿quién quiero ser yo? ¿Quién es esta persona que tiene ese esposo, que tiene esa familia, que tiene ese trabajo? Poco a poco me fui concentrando en mejorarme a mí, en mejorarme a mí misma, en darme el amor que necesitaba yo misma, el autocuidado, el autoperdón también por muchas cosas. Y poco a poco mis manifestaciones también empezaron a fluir. Mi vida empezó a fluir mucho más, y mis manifestaciones empezaron a hacerse realidad. Luego pasaron muchas cosas, me volví a Colombia, yo siempre seguí meditando todos esos años, hasta que con un grandísimo cambio en mi vida, todas las rutinas un poco se pusieron patas arriba, y fue el nacimiento de mi primer hijo. Mis rutinas se desordenaron completamente. Cuando él tenía 6 meses llegó la pandemia, entonces estábamos en pandemia. Yo tenía él que tenía 6 meses. Luego, cuando él tenía 7 meses, quedé embarazada de mi hija, y entonces estaba además embarazada también. Y la meditación se volvió intermitente porque mi hijo dormía súper mal al principio, entonces yo me despertaba 1000 veces todas las noches, dormía súper poquito, dormía pocas horas seguidas. Fue muy duro, fueron muy duros ese inicio em, de él, y además en pandemia era peor porque con toda la ansiedad, todo lo que pasaba, todo el lockdown, bueno, una cantidad de cosas que se juntaron, y desafortunadamente ahí la meditación se volvió intermitente. Yo estaba dedicando toda mi energía, toda mi atención en la maternidad, pero después de un tiempo empecé a sentir ese vacío, esa necesidad de esa base y esa calma que me regalaba la meditación. Entonces ahí volví un poco a meditar, pero era un poco intermitente, y hace aproximadamente 3 años retomé la práctica ya seriamente, pero de una forma diferente, porque gracias a una gran amiga conocí las meditaciones del doctor Joe Dispenza,
que yo ya conocía un poco de él, de su historia y su trabajo, pero nunca había investigado mucho ese tema, nunca le había dado la importancia ni el espacio en mi vida. Y durante una fellowship en España que tuve en el 2023, que en otro episodio les contaré, al conocer sus meditaciones encontré esa magia y esa sanación profunda que yo necesitaba. Entonces dejé de hacer esas meditaciones autoguiadas de visualización y empecé a hacer las meditaciones de Dr. Joe Dispenza casi todos los días. Y ahí está mucho esa parte de conexión entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Empecé también a leer sus libros, a informarme mucho más sobre ese tema, que de verdad para mí es un tema que me apasiona. Soy su fan número uno. Y con sus meditaciones empecé toda una nueva práctica y sus meditaciones se han convertido en la base fundamental de mi día a día. Me apasiona su enfoque, como la meditación basada en la neurociencia, porque él en sus libros y en sus documentales y todo explica todo y es fascinante, de verdad. Me encanta, soy de verdad su fan, se la recomiendo a todas las personas, ojalá todas las personas pudieran hacer estas prácticas porque a mí me cambiaron la vida y conozco muchísimas personas a las que también se las ha cambiado en maneras increíbles y nos permite literalmente reentrenar el cerebro y el cuerpo para manifestar y para sanarnos a niveles físicos, psicológicos, o sea, a niveles increíbles. Y este es el anclaje científico y espiritual que me impulsa y que comparto en este podcast. Yo en este momento, la mayor parte de las meditaciones que hago son de él, es de lo que más me gusta. He sentido cómo se mueve la energía en mi cuerpo, he sentido cómo se abren los chakras, mis centros energéticos, he experimentado experiencias místicas importantes y con visualizaciones, con todo que se dan a través de la meditación. Algo que me ha impactado mucho es esa parte de la sanación también a nivel físico, no solo a nivel emocional y espiritual, sino a nivel físico y mental. De verdad, como, o sea, a mí me volaron la cabeza, son de verdad increíbles y lo más lindo es poder ver que todo está en nuestras manos y que una vez nosotros entendemos eso porque también está toda esa parte de sus investigaciones y todo lo que hace detrás, que es súper interesante como lo explican sus libros y todo. Entonces sí, eso súper importante, súper recomendado. Yo creo que mi historia, en este momento voy ahí, con las meditaciones de Dr. Joe Dispenza, de todas maneras también hago un poco de visualizaciones mías, hago también algunas prácticas de manifestación, diferentes tipos de meditación, pero esta es como la parte principal. Así que mi historia es la prueba de que la meditación no es solo un lujo, es la base operacional para construir una vida intencional porque es que es tan poderosa, es que de verdad es tan poderosa que como a todos los niveles, va a todos los niveles de mi cuerpo, de mi energía. Es increíble cómo me ha impactado en tantas áreas de mi vida y es lo que me da también la claridad para manifestar mis sueños, para seguir adelante en los momentos difíciles, para sanar mi cuerpo físico y también me da como la fuerza y la constancia para tener claridad en todas las áreas de mi vida. Así que mi invitación de hoy es qué pequeña acción puedes tomar hoy para integrar la meditación o una visualización, aunque sea por 5 minutos en tu día, así sea autoguiada. ¿Cómo encontrar ese espacio? Encuéntralo. Encuentra ese espacio, así sean 5 minutos para poder regalarte eso para tu mente y tu corazón y que área de tu vida te está pidiendo que encarnes esa persona que ya eres en tu visión. Entonces, como una vez que tienes esta visión, cómo empiezas a tomar pequeños pasos para encarnar esa versión de ti. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero que les haya gustado mucho, lo pueden compartir con toda su red y nos vemos en nuestro próximo episodio.